Una sociedad se construye con todos y todas. En este momento se abre un espacio para el debate y para diferentes realidades dentro de un mismo país. Aquí comienza Aún es tiempo. Somos la voz ciudadana. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos amigos a un nuevo capítulo del Aún es tiempo. Esta cita semanal, donde ya llevamos una nueva temporada con 3 capítulos, junto al periodista Andrés Marín Zúñiga en la producción periodística y sus invitados, para tratar temas de contingencia, temas que están ahí pegando fuerte, o a veces temas que han sido un poquito olvidados, pero que son necesarios abordar porque no solamente la gente lo pide, sino que el futuro lo exige. Y hoy día vamos a tratar uno de esos temas que son transversales a la realidad que hemos estado viviendo en Chile el último tiempo y que da la impresión de que no ha tenido este tema el abordaje que requiere realmente a nivel país, a nivel de los medios de comunicación, a nivel legislativo. Estoy hablando de la inteligencia, de la seguridad nacional, de cómo entonces un país, a través del uso de herramientas legítimas y legales, por supuesto, se defiende de los riesgos, de los peligros que parece que hace rato nos están acechando con situaciones tan dramáticas, solamente voy a mencionar una, como el asesinato en territorio nacional del exteniente Ronald Ojeda, que tenía asilo en Chile, que era perseguido por el régimen venezolano y fue secuestrado, asesinado y enterrado en Chile. Y hoy día prácticamente no tenemos las pistas de los verdaderos asesinos, apenas un detenido por ahí que parece que solamente tendría un rol de segunda, tercera importancia en este cruento asesinato. Por lo tanto, para conversar de eso y mucho más, vamos a presentar entonces a los distintos participantes de este espacio. Ya lo dije, Andrés Marín, periodista encargado de la parte de producción del programa, y nuestros invitados especiales del día de hoy son John Campos, abogado, doctor por la Universidad del País Vasco, con una tesis con notas sobresalientes sobre la propuesta de un nuevo sistema de inteligencia para Chile en democracia y en el marco de los derechos humanos. John Campos Benavides también es magíster en inteligencia estratégica por la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos ANEPE, que es muy importante en Chile. Y también nos acompaña para matizar esta conversación Pedro Iturrieta Vergara, psicólogo y trabajador social, panelista permanente, estable ya hace 5 temporadas del Ciudadanos en Línea que yo conduzco en estudiociudadano.cl. Caballeros, muchas gracias por la asistencia a este espacio de conversación y quiero partir contigo, Andrés, precisamente para que vayas planteando el contexto de esta conversación para nuestros invitados. Muchas gracias por la presentación, Alejandro. La verdad es que este es un tema que ha dado mucho que hablar después de lo sucedido con Ronald Ojeda, quien fue asesinado en nuestro país por razones que aún son desconocidas y por ello abrió nuevamente el debate en Chile sobre la situación de nuestros servicios de inteligencia. Específicamente los servicios de inteligencia civil, ya que sabemos que tanto Carabineros como las Fuerzas Armadas tienen sus propios servicios de inteligencia. Sabemos también que después del régimen militar, los gobiernos de la concertación debieron enfrentarse al contexto y al desafío de crear un organismo de inteligencia civil. Uno de los primeros que se creó fue el Consejo Coordinador de Seguridad Pública en 1991, tras el asesinato de Jaime Guzmán, lo que se denominó como la oficina. Posteriormente, en abril de 1993, se creó la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones y posteriormente la actual Agencia Nacional de Inteligencia. A pesar de aquellos de estos esfuerzos de los diferentes gobiernos, hay bastantes recelos respecto a la calidad de nuestro servicio de inteligencia. Por eso abro el debate y los introduzco en esta conversación que conversaremos acerca de si Chile está al debe, si la República de Chile está al debe en la creación de un servicio de inteligencia civil competente para todos nosotros, los ciudadanos de este país. Abro esta conversación y nos gustaría que comenzara John Campos a que nos contara su mirada acerca de lo que han sido estos 30 años en los que se ha intentado crear un servicio de inteligencia. Sí, muchísimas gracias. Les agradezco la gentileza de la invitación, Alejandro, estimado Andrés, don Pedro. Para mí es un verdadero honor poder compartir este programa con ustedes.
La verdad es que resulta bien complejo y difícil. Yo felicito al programa porque aborda un tema no solo contingente, sino que también es una necesidad que hoy día la población lo percibe a diario, ¿no? Tiempo atrás, alguna autoridad de gobierno, del actual gobierno, decía, es una percepción, una sensación de inseguridad. Eso es totalmente errado y es una aproximación muy nefasta porque es tratar de distorsionar la verdad. Nosotros hoy día estamos siendo víctimas, me refiero al país en su conjunto. Hay un riesgo grave de la nación-estado. Cuando un Estado no es capaz de conservar el cierto orden interno o mantener el Estado de Derecho, efectivamente algo está funcionando muy mal. Y entonces aquí lo que se distorsiona, y don Pedro seguramente después podrá ahondar en esto, son estas sensaciones de verdad o aproximaciones de la verdad. Ejemplo, nos hablan de violencia rural, cuando todos sabemos que es terrorismo. Entonces, para poder decirnos a los ciudadanos que hay una especie de debilitamiento de la seguridad, hablamos de la macrozona norte y la macrozona sur. Para no decir que en esa parte del territorio nacional chileno, el Estado no llega, no tiene influencia ninguna. Es un Estado prácticamente autónomo. Ya ese fenómeno era grave hace un tiempo atrás. La macrozona sur, que se confunde con lo que le llaman el conflicto mapuche, pero ahí no ingresa el Estado de Chile. Es más, en el actual gobierno, la primera ministra del Interior quiso ingresar al territorio de Mucuycuy y la recibieron a balazos. Si a la ministra del Interior la reciben a balazos y no puede ingresar a un territorio, ¿qué queda para el resto de los ciudadanos? Luego, para poder notificar una resolución judicial, la PDI organizó 500 funcionarios, 500 policías. Pues bien, le mataron a uno y no pudieron ingresar ni cumplir el objetivo. ¿Es eso violencia rural o derechamente es terrorismo? ¿Existe Estado de Derecho en esa zona? No. Pero como nadie quiere decir la verdad, efectivamente hay una especie de subterfugio político, porque digamos las cosas como son. Hay una influencia determinante ideológica en quienes ejercen el poder, no la autoridad. La autoridad está relacionada con la vida moral. Hay gente que tiene poder, pero no tiene autoridad. Pareciera ser que hoy día tenemos autoridades, pero no tenemos efectivamente quién ejerce realmente la autoridad. Es una apariencia de autoridad. O dejar hacer, efectivamente, debilitando las estructuras que el Estado tiene. El panorama, Andrés, frente a tu pregunta, es desalentador. Es complejo, se va a convertir en un espacio mucho más grave todavía para los ciudadanos. Y yo les quiero decir a las personas que nos sintonizan, no han visto nada todavía de los efectos de lo que estamos viviendo y que somos víctimas los chilenos. Esto será cada día peor. No se va a solucionar. No porque no existan las capacidades técnicas y profesionales por parte de las Fuerzas Armadas o las policías, sino porque no existe voluntad política para querer abordar esto. Tanto es así que la ley de inteligencia lleva durmiendo en el Congreso prácticamente 8 años. 8 años. Muchas gracias, John, por esta primera aproximación. Bueno, malas noticias, oscura el diagnóstico preliminar que nos hace John en esta materia. ¿Comparte este diagnóstico, Pedro Iturrieta, desde tu perspectiva? Bueno, sin ser un experto como John, tú sabes, Alejandro, que hemos abordado esta temática de manera más amplia en el programa y mi apreciación, producto de la información que uno puede recabar y puede clasificar, coincide plenamente con John en términos de, primero, la debilidad que tenemos y constatamos del Estado de Derecho formal, como se conoce y se reconoce mundialmente, la capacidad operativa de que el Estado pueda imponer justicia, orden, seguridad, se ha ido deteriorando, por un lado con la presencia de grupos paramilitares formales reconocidos por atentados que han sido cada vez más sistemáticos y por el dominio y control finalmente ya de territorio, que eso marca una definición de un antes y un después, porque pueden haber movimientos, grupos
insurgentes, pero no tener el control total del territorio. Cuando un grupo toma ya poder y de alguna manera hegemoniza la fuerza y el poder, comienza a volcarse una dinámica mucho más compleja, porque influyen sobre las comunidades, cobran tributos, como ya se ha visto que hay empresarios forestales que pagan, hay empresarios agrícolas que tributan a estos terroristas para que no les quemen sus predios, y en definitiva lo que puede hacer un policía, un juez de la comuna tal o cual, o de la región tal o cual, ya no es relevante. O lo que puede decir un presidente inclusive, o la ministra, como decía John, ya no es relevante, porque finalmente el poder de hacer, que es el poder en definitiva más directo, beberianamente hablando, está en el control y radicado en otra figura. Ahora, si eso uno lo extrapola también a lo que está viviendo en la zona urbana de Chile, con la presencia del narcotráfico, que es un símil muy parecido, donde hay asentamientos, hay lugares donde ya son administrados derechamente por el narcotráfico, la situación se tiende a complejizar mucho más, porque ahí también estamos viendo un predominio y un control. Hemos visto que para estos famosos funerales de narcotráfico, los colegios se cierran, no hay clases, se cierran calles, hay un acompañamiento de policía para que toda esta gente, casi una guardia o una escolta de las policías uniformadas, para que esta gente vaya y haga su trámite cuando son funerales. Vemos que cuando ellos proveen una determinada cantidad de mercancía, lanzan fuegos artificiales, no hay ningún orden, no hay ningún imperio de ley ahí, por más remota que pueda uno esperarlo. Es solamente retórico. Lo que podríamos decir hoy día es que el poder real del Estado es retórico en gran medida y va retrocediendo paulatinamente. Entonces, la gran pregunta, y acá termino para dar el paso a John y a los demás, que se hace un ciudadano común y corriente es, bueno, finalmente, ¿quién gobierna? ¿Quién manda? ¿Y hacia dónde nos dirigimos? Porque voy a tocar un tema hablando de que está un poquito de moda la inteligencia. Hay algunas personas también que abordan este tema, que las he visto en otras partes, y que han hecho una matriz que me pareció interesante, porque es como una matriz ascendente, casi como un verdadero graduando los hechos desde lo menos grave a lo más grave, y resulta que lo más grave ya se está cumpliendo en nuestro país. Ya estamos hablando de un secuestro, el asesinato de este refugiado político, y están faltando muy pocas cosas. Ya se ha dado el secuestro de un refugiado extranjero, pero ya sabemos también que ha habido secuestros de connacionales, asesinatos de connacionales. Está faltando como el escenario último, que sería secuestro y asesinato de figuras políticas de renombre, para ya entrar derechamente en un plano similar al de Colombia en los 80, o de otros países que están en una condición de vulnerabilidad, de alza en el terrorismo, de insurgencia revolucionaria, y que pone la duda hacia dónde nos dirigimos, que era mi última pregunta. O sea, finalmente Chile hacia dónde se dirige, y quién podría ayudarnos en corregir o contrarrestar esta situación. Muchas gracias, Pedro. Me imagino, John, que este diagnóstico o la solución a este diagnóstico tiene varios elementos, varios factores para resolverlo. Tú hiciste una tesis sobre, que voy a leer el nombre completo, es una propuesta de un nuevo sistema de inteligencia para Chile en democracia y en el marco de los derechos humanos. Para ir desglosando las ideas que tú desarrollaste de esta tesis y podamos entonces ir ilustrando a la gente que nos ve, eh, ¿qué es un sistema de inteligencia? ¿Qué es la inteligencia en materia de seguridad? Para poder saber entonces qué es lo que podemos esperar de un sistema que hoy día se supone que se está perfeccionando tras de una ley que tú mismo has dicho lleva 8 años en el Congreso. John, por favor, cuéntanos qué es la inteligencia. Sí, muchas gracias, Alejandro. Yo quiero confirmar y reafirmar lo que dice aquí don Pedro Iturrieta. Comparto plenamente con su diagnóstico y su aproximación. Y yo les propongo algo. Voy a responder directamente a la pregunta que tú me haces, Alejandro. Pero aquí habría que hacer un programa solamente para analizar los efectos psicológicos que tienen las víctimas actualmente en Chile. Ya eso da para varios programas. Tú no sabes el daño que esto está produciendo en la población, y que en muchos casos puede ser irreversible. Porque enfrentar el terrorismo, la gente empieza a ceder en todas sus costumbres. El terrorismo te cambia la forma de vivir, la forma de creer, la forma de pensar, la forma de actuar. Cambia la cultura,
cambia nuestra idiosincrasia, debilita nuestro Estado, y no solamente el Estado en su estructura jurídico-política, estructura y destruye la nación, porque empieza a cambiar los patrones culturales de la nación. Chile siempre ha tenido delitos, pero no de este tipo ni de esta envergadura. Esto es una cultura distinta, llegada desde el extranjero, que ha permeado toda nuestra idiosincrasia nacional. Eso es muy grave. Eso es tema para los psicólogos y los sociólogos. Y lo otro también que habría que analizar es cómo se entiende psicológicamente que en vista de toda esta magnitud grotesca respecto al crimen organizado, la autoridad tenga un 30% de apoyo en la población. O son una secta, o hay gente que está realmente fuera de la realidad, o hay enfermedades y trastornos psicológicos serios, porque no se puede justificar lo injustificable. Algo hay en el alma nacional que está enferma. Cada país tiene la autoridad que se merece. Chile pareciera ser que no está muy bien aspectado. Voy a la pregunta y la respuesta derechamente. La inteligencia del Estado no es otra cosa que la recopilación de información relevante para la toma de decisiones. Toda autoridad política necesita tomar decisiones. ¿Para qué? Para enfrentar las amenazas internas y externas. Este es un juego de poder. Hay enemigos internos y también tenemos enemigos externos. Los países se manejan o se equilibran en las fuentes de poder. Así funciona el mundo desde los primeros orígenes de la humanidad. El conflicto permanente por el poder, por mantener el poder, por captar el poder y por poder influir. Entonces la inteligencia no es otra cosa que la recopilación de información relevante para que la autoridad política se pueda adelantar hacia aquellas amenazas que puedan afectar la seguridad, la soberanía y la integridad del territorio, y específicamente de los ciudadanos. Nuestra Carta Fundamental, tan vilipendiada, y que ha resistido varios procesos espurios y varios procesos ficticios, ilegales e ilegítimos, contempla un dato que es esencial. Nuestra Carta Fundamental tiene una enorme riqueza. Nuestra Carta Fundamental es un naturalista, es decir, recoge lo mejor de la cultura jurídica de Grecia, Roma y España, y las democracias modernas europeas. Por eso esta Carta Fundamental señala que la persona es el centro y motor de toda la sociedad, y una de las funciones del Estado es brindar seguridad. Y la seguridad no es otra cosa que hacer inteligencia. ¿Qué es lo que yo propongo en esta tesis en síntesis? Nadie la comparte aquí en Chile, en el extranjero sí se comparte. Lo que yo propongo es que no tenga más dependencia del Ejecutivo, de la autoridad política del momento, sino que tenga rango constitucional. Es decir, este organismo nacional que coordina todas las inteligencias militares, policiales y otras inteligencias del Estado, tenga rango constitucional y sea un organismo técnico, profesional, no como ahora, que porque pierdes una elección te nombran director de inteligencia o eres amigo del presidente, para que sea un organismo que se deba a los intereses del Estado. El Estado es permanente y los gobiernos son transitorios. Entonces, John, una pregunta. Sí. Sí. En ese sentido, ¿cuál es el diagnóstico que tú haces respecto a la ANI en primer lugar? Pero también me gustaría saber tu opinión acerca de los servicios de inteligencia de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y del Ejército y cómo trabajan entre ellas, porque hemos sabido también que hay diversos problemas a veces de coordinación o disputa incluso de la información, lo que es central en lo que es contrainteligencia. Bueno, tú, estimado Andrés, le has dado en el clavo. Por supuesto que hay problemas con los servicios de inteligencia militares y policiales, porque efectivamente no hay ninguna autoridad que lidere esto. Este es un problema legal. La ANI no tiene sustento legal, ni para coordinar ni liderar efectivamente los organismos de inteligencia del país. Tampoco tenemos contrainteligencia, es decir, agentes operativos que efectivamente se infiltren en las estructuras del crimen organizado u otras para poder efectivamente debilitar estos procesos internos. La ANI es un organismo legal, por supuesto, que está en la ley, pero con todo el respeto que me merecen esos profesionales que ahí están, leen el diario, tienen la misma información que tenemos todos los ciudadanos.
es una fuente de información abierta. Así no funciona la inteligencia de los países. Los países funcionan con liderazgos, con estructuras jurídicas robustas, potentes, y que sean capaces de efectivamente enfrentar la coordinación de todas las fuentes de poder de la información. Entonces, Andrés, tenemos en Chile un servicio y un organismo de inteligencia de la Armada, el Ejército, la Fuerza Aérea, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, la PDI y Carabineros. Formalmente tenemos 7 organismos de inteligencia. Los resultados son 0. Porque todo el equipo, todo el esfuerzo económico que tenemos, gastamos 7 veces para obtener resultados 0. Porque como no ha habido voluntad política, esto no es una responsabilidad de los militares o las policías, no hay voluntad política, porque los primeros que se oponen a tener un organismo de inteligencia eficiente son los políticos, porque van a perder poder. Van a perder poder. Porque la inteligencia lo que hace es sacar a la luz aquellos trapos oscuros de la gente del poder. La inteligencia justamente es eso, iluminar todas las realidades. Es como el mensaje del Evangelio, ¿no? La luz se pone sobre la mesa para que ilumine todo. Entonces, frente a tu pregunta, evidentemente no va a haber ningún resultado. Esto va a seguir haciendo, sí. Lo que hacen ellos son aproximaciones, lecturas a través del diario, síntesis, informe. Pero aquí se requieren tomar decisiones de fondo. Porque mientras los señores del Palacio de Gobierno y los señores de la ANI se sientan a analizar el diario, la información abierta, el crimen organizado se hace cargo del país, del Estado y de todas las estructuras políticas, sociales, jurídicas y, lo peor, judiciales. Porque ya tenemos jueces que consumen droga o jueces que están relacionados con el narcotráfico. Cuando eso llega efectivamente a las estructuras de poder sensibles como Poder Judicial, yo no sé si esto se puede revertir o no. Aquí se requieren medidas profundas y dolorosas. Todos saben, todos sabemos lo que hay que hacer, pero nadie lo quiere hacer. John, en ese escenario, y antes de darle la palabra nuevamente a Pedro, que también quiero conocer su opinión, yo acabo de compartir, lo voy a volver a poner en pantalla, una información que es de diciembre de 2019, que algunos medios han vuelto a poner en estos días nuevamente en los medios, que hablaría de que la Agencia Nacional de Inteligencia, la ANI, para los amigos que no conocen esta sigla, es la Agencia Nacional de Inteligencia, habría advertido 10 días antes del estallido delincuencial que habrían informes de estas evasiones en el metro, los llamados al sabotaje, y que esto podría escalar de alguna manera. Porque tú has dicho recién que, claro, estamos hablando de una agencia un poco débil, que maneja información de carácter público, pero aún así hubo algún atisbo, hubo alguna señal, y pareciera que este informe no fue adecuadamente advertido, no fue adecuadamente atendido por las autoridades. ¿Tú conocías este informe, sabías de esto? ¿Qué te parece esta situación? Porque yo creo también que hay dos cosas para animar esta conversación. Uno, la responsabilidad de los políticos. Un presidente de la República, en esa fecha, Sebastián Piñera, está obligado a proteger a los ciudadanos, mandato constitucional. Y segundo, los derechos humanos, porque tu tesis precisamente trata sobre eso, si se puede tener un sistema de inteligencia compatible y que respete los derechos humanos. No hemos también tenido un problema con poner ante poder los derechos humanos de algunos y terminar entonces debilitando los derechos humanos de la gran mayoría de las personas. John. Sí, yo tengo mi opinión no muy favorable porque aquí el drama, estimado Alejandro, Pedro y Andrés, es la ignorancia de la autoridad política que ocupan estos cargos. ¿Qué sabe el presidente Sebastián Piñera, que en paz descanse, de organismos de inteligencia del Estado? No sabe nada, no sabía nada. ¿Qué sabe el Poder Judicial sobre estos temas? Si los ministros de Corte, que tienen que autorizar las intervenciones telefónicas para las autorizaciones en los temas de seguridad nacional, son designados por sorteo, o sea, la ruleta rusa. Los temas de seguridad nacional... Lo cual tiene un componente político importante, porque el juez está pensando en no embarrarla para que no le vayan a echar a perder la carrera. Ese pobre juez lo que hace, Alejandro, es que le toca durante un año autorizar o no autorizar intervenciones telefónicas en la ley de inteligencia
por temas de seguridad nacional, pero ese pobre no se ha formado ningún tema de nada. Es que Chile viene hace rato con una especie de maqueta de caricatura. Aquí se dice, salas especializadas. No hay gente especializada en nada si no tiene preparación ninguna. Te voy a hacer la siguiente acotación. ¿Cuántos ministros de Corte de Apelaciones tienen una especialidad en un tema de inteligencia del Estado? 0. ¿Cuántos jueces de garantía? 0. ¿Cuántos fiscales? Unos pocos. ¿Cuántos ministros de la Corte Suprema? 0. ¿Qué puedes esperar tú como resultado? Ese informe de la ANI se adelantó a lo que ocurrió en el estallido delictual, porque no es un estallido social, es un estallido delictual. Se adelantó. ¿Qué hizo el presidente de la República? Uno, tiene dos posibilidades. O lo mandó al archivo, o no entendió lo que venía, pero la información dice que se le habría pasado al ministro de Defensa de la época, don Alberto Espina. Y entonces ahí quedó, porque estas personas, Alejandro, Pedro y Andrés, queridos oyentes que hasta ahora nos sintonizan, no creen estos temas, pues, porque vienen con un trauma del pasado. Entonces, todo lo que suena a inteligencia enciende las alarmas. Y entonces vienen los recuerdos, los traumas, los fantasmas, la DINA, la CNI. Sí, pero han pasado 40 años desde aquellos procesos políticos nacionales. Tenemos que dar vuelta a la página. Entonces, cada vez que se habla sobre la inteligencia del Estado, organismos represores. Y vienen de un sector ideológico determinado. Pero esos sectores ideológicos determinados usaron históricamente estos organismos para reprimir también a la población. Aquí tuvimos, en Chile, aquí se murió la jefa y el jefe de la Stasi, de la Alemania, que todos sabemos cuál es. Estamos hablando de Erich Honecker. Claro, o la KGB, ¿qué es lo que era? La agrupación de niños del jardín infantil. O sea, todo esto es una mentira. A mí como que a veces me desespera esta hipocresía que existe en la clase política chilena. Entonces, un sector ideológico lo condena a priori, y el otro, como no entiende ni quiere complicarse con la historia, entonces también da un paso al costado. ¿Quién paga los costos de todo esto? Los chilenos, los ciudadanos, que estamos a merced hoy día de que nos pase cualquier cosa. Es fácil para un político decir, no, esto es una sensación de inseguridad, pero si tienen todo escoltas, pues. Y los vehículos presidenciales son vehículos blindados. ¿Tenemos todos acceso a una cosa así? ¿Estarán disponibles un carabinero para cada edificio, para cada casa, para cada ciudadano? Eso es imposible. Entonces, lo que hay que hacer derechamente es sincerar el problema que tenemos y abordarlo como tal. Yo he estado en calidad de experto en la Comisión de Defensa del Congreso Nacional de invitado a exponer. Mira, todos miran para el techo, todos toman palco. ¿Sabes lo que pasa, Alejandro? La clase política en Chile es de una frivolidad pavorosa. No sé qué le pasó en la historia a Chile. No sé si los astros nos jugaron una mala pasada, pero se juntaron en los espacios de poder la gente más deleznable, los más miserables, los menos preparados. Ya sería bueno que en Chile se hagan cargo de los organismos del Estado chilenos, porque parece que aquí no hubieran chilenos a cargo de esto. No les duele la patria, no les duele la nación, no les duele nada. Y me pongo un ejemplo. 20.000 casas quemadas en la quinta región. Ancianos que murieron abrazados, carbonizados. Niños. ¿Qué ocurrió con la frivolidad? Ahí que don Pedro nos pueda iluminar. El Festival de Viña siguió funcionando tal cual tal. Para el pueblo, pan y circo. En ese caso, circo, porque el pan no les ha llegado. Entonces, hay algo, Alejandro, Pedro y Andrés, hay algo que pasa en la población nacional. Si tú me preguntas a mí, ¿cuál es la solución? Primero es que elegir mejor, pues. Que la gente aprenda a votar mejor. Como la gente vota muy mal, ahí está el resultado que tenemos. Entonces, a estos espacios de poder tiene que llegar gente con la preparación necesaria. Tienen que ser cargos técnicos y que asuman costos de responsabilidades. Por eso yo propongo que tenga rango constitucional, para que estos cargos sean por alta dirección pública. Y así como yo faculto a una persona que saca a cargo la inteligencia del país, le tengo que dar las facultades y también las responsabilidades
Y en el caso preciso, las sanciones. Les hago una pregunta a ustedes. ¿Quién responde por la falta de inteligencia en Chile? ¿A quién citan? ¿A quién preguntan? ¿A quién sancionan? ¿Quién renuncia? ¿Quién pierde un cargo en el ámbito de la inteligencia del país? Con buenos sueldos, con oficinas muy cómodas, financiado por los impuestos de los chilenos, pero distanciado de la realidad nacional. Ese es el drama de Chile. No es la falta de capacidades profesionales, es la falta de voluntad política. Y la gente tendrá que tomar cuenta también de esto, porque la gente se queja, sí, pero la gente también nos lleva al despeñadero. Es una paradoja cruel. La gente se queja la autoridad. Sí, pero ¿quién lo eligió? Ya. Estoy conversando hoy día, 18 de marzo de 2024, con John Campos Benavides, abogado, doctor por la Universidad del País Vasco, con una propuesta que tuvo nota sobresaliente sobre un nuevo sistema de inteligencia para Chile en democracia y en el marco de los derechos humanos. Nos acompañan también esta interesantísima conversación el psicólogo y trabajador social Pedro Iturrieta Vergara, y en la producción periodística de estos contenidos, buscar los invitados para tan interesantes temas, el abogado, el periodista Andrés Marín Zúñiga. Pedro Turrieta, se han dicho varias cosas en los últimos minutos, le hemos dado más tiempo a John para que nos ilustre con sus ideas. Yo la verdad que no tengo nada que discutirle, estoy totalmente de acuerdo con él. ¿Algún comentario adicional que tú quieras hacer hasta este momento de esta conversación? Nos queda media hora todavía de programa y hay varias cositas más que queremos desarrollar. Sí, voy a seguir haciendo algunos aportes, observaciones de este proceso. John nos ilustrará en tema de inteligencia. Tema psicológico que plantea John es efectivo. Ahora el para qué y la casualidad, que de pronto uno podría pensar es todo tan casual lo que ha ocurrido en Chile. Muchos ciudadanos nos preguntamos eso, ¿es casual o no es casual? Si no es casual, había un objetivo y la demolición o el deterioro y el debilitamiento de nuestra institucionalidad tiene otros objetivos más desconocidos u oscuros, si uno quisiera llamarlo. Yo creo que sí. Hay información que ha emanado desde la misma autoridad que en su momento no actuó y que nos comienza como a intentar mostrar algo, pero no lo muestra al 100%, no lo muestra con una convicción que nos gustaría, pero ya se ha hablado, por ejemplo, se levantó la tesis de que había un intento de golpe desde la autoridad de la administración anterior, salió también por parte de otro integrante político de que la moneda había estado a 10 minutos de caer. Habían otros que nos hablaban de que hay esquemas respecto a lo que fue el incendio, el tema del metro, que tenía ciertos parámetros que no eran meramente asignables a personas neófitas. Y desde la academia, esto fue ahora, lo que asombraba es por qué tan tardíamente, pero ya tempranamente, por ejemplo, voy a dar un punto de la información que habla siempre John y que es uno de los ejes de la acción de inteligencia. La academia prontamente identificó que la denominada primera línea, que con ese nombre tan rimbombante, estaba compuesta de elementos significativos de lumpen y narcotraficantes. Eso fue 2019, 2020. Tengo un texto que leyendo de diferentes autores abordan el tema de lo que se denominó estallido social, que para mí fue un intento de una revolución, de una sonada, que tuvo viso. Acuérdense que hubo signos de tener toda una orientación que ahora se busca también minimizar, pero de hacer caer un régimen que en ese momento había sido electo con todos los elementos que uno pueda tener de objeción del gobierno, pero hacerlo caer por diferentes vías, una vía violenta, una vía también de oposición radical en el Parlamento, pero que pareciera que se busca olvidar. Yo diría que hay elementos clave de este proceso que iniciamos marcadamente el 2019 y un poco antes, que son, para abordar temáticas de la psicología, un trastorno del juicio de realidad cada día más agravado, que parte primero siendo un elemento relevante en la élite política, en la casta política, pero que luego como que comienza a contagiar al público y la gente comienza también a
a perder un poco la capacidad de enmarcar ciertos procesos, justamente porque además lo vinculo con este neologismo que nos habla John, de no llamar las cosas, como uno diría, por su nombre. ¿Por qué no llamarlas por su nombre? ¿Es casual eso también? ¿Se ha hecho antes? Yo tengo la impresión de que sí. Tengo la impresión de que hay un proceso en curso, tengo la impresión de que hay una motivación a la base de todo lo que sucede y que nada es casual. Llamar las cosas de otro nombre no es algo casual. Llamar violencia rural a un evento claramente definido como terrorismo en cualquier parte del mundo no es baladí, no es casual. Ahora, todo ese proceso trae un trastorno del juicio de realidad, trae también una sensación de desesperanza, trae una situación de distanciamiento y de baja de la empatía, es decir, la capacidad de ponerme en el lugar del otro. En definitiva, lo que se está induciendo, generando, es la inacción, la inactividad, el desmoronamiento en todas las dimensiones del sujeto, del ciudadano. Un desmoronamiento moral, un desmoronamiento social, un desmoronamiento político. Ahora, ¿con qué objetivo? Ahí tendría que haber nuevamente un proceso de inteligencia que nos pudiera orientar respecto a cuál sería y quién ganaría con eso. ¿Quién ganaría con un país desmoronado emocionalmente, con distorsión del juicio de realidad, radicalizado también, y con una incapacidad, la inacción? Yo creo que ese es otro factor relevante, la inacción. Porque me podrán decir, a propósito de la ley es más antigua, es menos antigua, no hay coordinación, pero lo que uno ve como constante es esta inacción. Hay comentarios. Tenemos una élite política que comenta la realidad, pero no actúa sobre la realidad y alude. A propósito de justamente este debate de la ley, encontramos que la alcaldesa de Viña, por ejemplo, en algún momento dijo, bueno, no lo hice mejor porque no había ley contra incendios. Entonces, como que todas las respuestas están en una suerte de legalidad que tiene que venir para que yo actúe. Ahora estamos viendo el descabezamiento de la Senapred. También hubo una confrontación. El director de la Senapred hace acusaciones fuertes al señalar que hubo inacción o hubo claramente negligencia de las autoridades de Quilpué y de Viña del Mar, y los funcionarios de la unidad de la Senapred dicen que se saca a ese director porque hay intenciones políticas. Al final del día, yo diría que la inacción es un elemento claro, la ignorancia que decía John también, pero a esta altura del partido, y con esto quiero concluir, ¿es solamente ignorancia o hay también intencionalidad o aparentemente ignorancia con el fin de inducir este proceso que estamos viviendo en la actualidad? Son las dudas que hay de quienes observamos la realidad de esta primera fuente, como lo puede hacer la ANI, y que vemos claramente patrones que se van agravando y se van deteriorando en desmedro de lo que conocimos como Chile, con un Chile mucho más pequeño, más organizado, incluso más precario financieramente, pero con una capacidad de reacción, de compromiso ético-moral con los conciudadanos y mucho más crítico también ante eventos similares a esto. Es como un verdadero adormecimiento el que tuviéramos como país. Ahora, yo no sé si es un adormecimiento de extinción o es una simple somnolencia de la cual vamos a despertar. Que esa es la duda que siempre tengo. Aprovechando el comentario de Pedro, Alejandro, John, usted, John, cree efectivamente que ningún servicio de inteligencia no sabe nada acerca, por ejemplo, o no tiene ninguna información de quién quemó el metro, de qué ocurrió previo al estallido social con el Instituto Nacional, cuando jóvenes de 17 años se vestían con overol blanco, quemaban micros, amenazaban a profesores. Posteriormente, con los incendios que hemos tenido en los últimos años, que han sido cada vez más importantes, sobre todo este último, ¿usted cree, John, que con todos los servicios de inteligencia, la Policía de Investigaciones, la misma ANI, los servicios de inteligencia de carabineros, no saben nada, no sospechan nada? Es decir, estamos tan mal en nuestros servicios de inteligencia que ni siquiera son capaces de averiguar lo que ocurre al interior de un colegio, en este caso el Instituto Nacional. ¿Cuál es su opinión, John? Mira, Andrés, yo quiero contar un poquito aquí mi experiencia.
Cuando yo estaba desarrollando mi tesis de investigación, la verdad es que cuando uno es abogado, y nadie es perfecto en esto, no tiene la expertise. Entonces, yo dije, bueno, este trabajo de investigación está bien enfocado, pero noté que no era lo que realmente se tenía que proponer. Entonces, tomé una decisión personal y me formé en la ANEPE, en la Academia Nacional de Estudios Políticos Estratégicos, y entonces hice el postítulo en Inteligencia del Estado, el de Analista de Inteligencia, el de Ciberseguridad y el magíster en Inteligencia Estratégica. Y todos esos elementos los hice una juguera y saqué esta nueva tesis, esta propuesta. Mi experiencia personal, Andrés, Alejandro y Pedro, es la siguiente. Nunca se me repitieron los alumnos, los que le llamamos compañeros, ¿no es cierto?, de curso. Yo tuve un curso en la inteligencia del Estado. Éramos 67 alumnos, nacionales y extranjeros. Cuando hice el curso de analista de inteligencia, tenía otros integrantes de Carabineros, la PDI y las Fuerzas Armadas. Lo mismo en ciberseguridad y lo mismo en el magíster. De todo este abanico de mi experiencia de años estudiando al lado de ellos saben perfectamente lo que pasa en Chile. Tienen perfecta conciencia de lo que aquí hay. Es gente inteligente, preparada, con altos estándares éticos, pero tan muy comprimidos respecto de su función o su labor, porque sienten que todo lo que pueden hacer no repercute en nada, porque sus informes, sus trabajos de investigación, cuando llegan a la autoridad política, simplemente los mandan al cajón del olvido o distorsionan la realidad. Segundo, se produjo una discusión bien compleja en un curso, en que el profesor dijo que este general que hacía clase sobre inteligencia, que el asesor de inteligencia tenía que colocar a disposición del tomador de decisiones toda la información disponible. Y yo sostuve que no. Usted, don John, me dijo, está exponiendo aquí las directrices de la academia, porque usted me dijo, está manifestándose como en el estado profundo. Yo le dije, mire, primero que nada, si yo fuera un agente operativo de inteligencia o trabajara para la inteligencia, yo he jurado a Dios y a mi bandera. Mi compromiso está con la nación y con mi patria. La autoridad política es temporal, el país es permanente. Si yo recopilo una información compleja y delicada y entiendo y conozco que la autoridad política atornilla al revés, no le puedo pasar esa información, porque va a terminar perjudicando el destino de la nación. ¿Cómo es posible que a mí me pague el pueblo de Chile para perjudicar al pueblo de Chile? ¿Qué lógica tiene eso? Ninguna. Eso es ser traidor, eso es traicionar a la patria. Es decir, frente a la pregunta que me hace Andrés, las Fuerzas Armadas, Andrés, y las policías, los que allí se forman, no solamente aman este país, Andrés, tienen todas las capacidades. El tema no son ellos. Están con las manos amarradas. Las manos amarradas y los pies amarrados. Las manos amarradas porque no pueden informar lo que hay que informar. Y los pies amarrados porque no pueden hacer inteligencia operativa para perseguir efectivamente e infiltrarse en el crimen organizado. Eso que nos está destruyendo como nación. Entonces, es más dramático la respuesta que te tengo que dar, Andrés, porque es gente que tiene formación, capacidad, compromiso y lealtad, pero hay un dique de contención ideológico. Revisa tú quiénes son los subsecretarios de las Fuerzas Armadas o quiénes ocupan los cargos de poder. Hasta dónde se puede llegar a hacer ciertas cosas o no. El tema no son las Fuerzas Armadas ni las policías. El problema es la clase política, que se niega a darle al Estado-Nación un sistema de inteligencia robusto que pueda defender a los chilenos. Nosotros somos víctimas, querido Andrés, Alejandro y Pedro, de la partitocracia, el gobierno de los partidos políticos, no de la democracia. La democracia es el gobierno del pueblo. Acá no gobierna el pueblo, ¿eh? Gobiernan los partidos y sus intereses. Es una democracia fallida, inestable y fracasada, porque no responde
a la necesidad de los chilenos. En ese contexto, John, ¿cuál es la calificación que tú harías tanto del desempeño de la ministra de Defensa, Maya Fernández, y del subsecretario Galo Eldenstein? Especialmente a este se le ha acusado de realizar una labor interna que va en la línea de lo que tú estás mencionando: paralizar, modificar, influir negativamente, por ejemplo, en la preparación académica de los oficiales, en los cursos, en fin. Y volviendo a Maya Fernández, en realidad, mira, yo no tengo nada contra Maya Fernández, no la conozco personalmente, pero me irrita un poco, no mucho, pero un poco sí, que verla siempre en televisión ante cualquier tema, incluido lo que pasó con los incendios de la quinta región recientemente, con una sonrisa de oreja a oreja, respondiendo siempre cuestiones en los lugares comunes y no haciéndose cargo prácticamente de nada. El mejor ejemplo de eso fue, creo que todos lo vimos, no sé si ustedes lo vieron por ahí, ese punto de prensa que estaba con Bacardi Ripamonti y poniendo su carita y de repente termina de hablar y se da media vuelta y la alcaldesa Ripamonti la queda mirando como diciendo: oye, pero ¿cómo te vas y me dejas sola? Porque claro, en ese momento ninguna autoridad política quería estar solo frente a la prensa para dar explicaciones de una situación que hoy día estamos viendo que ha demostrado ser de ineficacia, de falta de preparación, especialmente en el caso de Ripamonti, y donde además vemos, lo mencionó Pedro y lo quiero entonces ratificar en este momento, que el gobierno ha decidido, el presidente Boric, cortar por donde siempre es lo más delgado, despidiendo al director del Servicio Nacional de Prevención de Incendio y Catástrofe y todo lo demás, SENAPRED, sencillamente por no estar de acuerdo con su opinión respecto de culpar de alguna manera a autoridades edilicias, específicamente a la alcaldesa de Viña del Mar y a la de Quilpué, por no estar preparados para ese incendio. Te devuelvo entonces la pregunta nuevamente, disculpa que me largué un poquito, pero ¿cuál es tu opinión sobre el rol que ha cumplido Maya Fernández y el subsecretario Eldenstein? Bueno, te voy a responder tu pregunta con el aporte que hizo don Pedro. Esto no es casual, no es al azar. Acá hay una planificación desde el inicio por debilitar todas las infraestructuras. Es como una forma, yo diría, de humillar a las Fuerzas Armadas y a las policías, ¿no? Es como colocar una persona, la persona merece todo nuestro respeto, más bien la ideología, el pensamiento político que está detrás de esa autoridad. Complicado para las Fuerzas Armadas, para el Ejército, especialmente la Marina, la Fuerza Aérea, que el subsecretario tenga una determinada postura ideológica y política, ¿no? Complejo. Porque hay hechos de la historia que los han confrontado. Entonces, ahora le tienen que rendir honores, entre comillas, a quien en otra época aparecía como el adversario político. Esto parte con el presidente Lagos, que todo el mundo lo pone en un pedestal de gran honor. Yo no soy psicólogo, pero aquí hay una distorsión bastante curiosa, yo diría un poquito media distorsionada, cuando tú pones especialmente a una persona en un cargo determinado, con una historia determinada, frente a una institución determinada. Eso no es casual. Es una forma de confrontar, es una forma de desafiar, es una forma de debilitar, es una forma de recuerdo permanente. Mira quién soy yo, lo que yo represento, y aquí estoy, impartiendo las órdenes, diciendo quién asciende o quién no asciende, o dándote de baja. Complejo. Es como si en el cuerpo de bomberos el director fuera un pirómano. Complicado para los bomberos entrenarse técnicamente a salir a combatir los incendios, sabiendo que su jefe está diagnosticado con una enfermedad mental y es pirómano. Entonces, la clase política deleznable no está pensando en el bienestar de la nación, en el destino de Chile, ni está pensando que las instituciones están al servicio de la patria. Están pensando en sus propias convicciones políticas mezquinas para poder humillar, usar al Estado para reivindicarse
a través de la historia o justificar ciertas cosas a través de la historia. Yo no soy psicólogo, pero en mi tesis de investigación doctoral tuve que hacer lo siguiente. Me puse a investigar los 10 protocolos que tienen los servicios de inteligencia más importantes del mundo para ver cómo hacen ellos cuando ingresan a los agentes operativos y después los sacan de la contingencia o de la operación de infiltración. Porque esas personas se permean, cambian su estructura psicológica, moral, su estructura humana, sufren varias presiones desde el punto de vista emocional. ¿Me van a creer ustedes que en Chile no está pensado nada de eso? En la ley de drogas hay agentes operativos, los mandan, lo infiltran y después los sacan y los mandan a una comisaría, 2 meses, y después los vuelven a instalar en otra operación. ¿Será sano eso? ¿Habrá que hacer algo más? ¿No será necesario realmente preparar a estas personas para enfrentar este tipo de cosas? Como tampoco está, por ejemplo, regulado en Chile que si yo soy un agente de operativo infiltrado y el jefe del cartel me obliga a dar crédito de mi lealtad y me obliga a matar a varias personas o secuestrar a varias personas o eliminarlas, ¿esos delitos están cubiertos o no están cubiertos? ¿Están penados por la ley o no están penados por la ley? ¿Está regulado eso en Chile? No. ¿Para qué tenemos parlamentos? ¿Para qué tenemos diputados y senadores? ¿Para qué tienen los sueldos más importantes y los más altos de la región y yo diría casi del mundo? ¿No será necesario que efectivamente la creatividad apunte justamente a eso, a entregar soluciones? Yo estoy de acuerdo con que no todo tiene que estar normado y tiene que aplicarse el criterio del sentido común. En Chile hay normas suficientes para hacer inteligencia. Lo que pasa es que no hay voluntad política para dotar de las facultades, porque los primeros que se van a ver debilitados son los partidos políticos. Ese es el drama. Y eso es lo penoso que nos ocurre hoy día como nación. Y otra cosa más, la responsabilidad, Alejandro, Pedro y Andrés, de los malos medios de comunicación. Fatal. Esta farándula realmente corrosiva que mantienen una especie de anestesia burda, ordinaria y de baja monta a las pobres dueñas de casa toda la mañana con los famosos matinales. Pura farándula, pura mediocridad, pura anestesia. La gente dejó de pensar, dejó de razonar y ya no sabe lo que es verdad a lo que no es verdad. El trato que los malos medios de comunicación le dan a las noticias. Crucifican gente todos los días y nadie se hace responsable de nada, porque lo que les importa es la noticia, no la verdad. Y la verdad no existe en varias verdades, existe una verdad, la verdad. Todos nos aproximamos en forma distinta, pero aquí hay un problema ontológico y yo diría también neurológico de cómo la ciudadanía aborda la verdad. Y nadie quiere vivir en la verdad. Por eso don Pedro aquí podrá dar testimonio. La gente en sus casas, ¿qué es lo que llega a hacer? La televisión, pone la música. ¿Me entiendes? Llenarse de cosas. Porque cuando están consigo mismos en el vacío y en el silencio, les viene el terror. ¿De qué? De la nada, pues. Porque la sociedad les ha quitado todo. Y como les ha quitado todo, les puede ir introduciendo ciertas pautas de comportamiento. En eso, creo yo, que las Fuerzas Armadas y las policías son una especie de reducto diminuto cuando venga el nuevo sistema y el nuevo orden. Algo pueden aportar, porque en ellas se aloja la historia y la tradición. Aún tenemos patria. Muchas Yo gracias. en ese sentido, perdona Alejandro, en ese sentido tenía una última pregunta para John y para Pedro. Me gustaría saber su opinión. ¿Creen que la pugna de poder que terminó con la democracia en 1970 aún continúa vigente y se desarrolla con especial énfasis en estos temas de inteligencia? Pedro, por favor. A ver, reitero que la idea Yo de aprovecho de dar también para algunos alcances que puedes hacer respecto de cosas que dijo John. Nos queda poco tiempo, sí, pero yo creo que también hay algunos alcances que quizás tú quieras hacer. Sí, solamente breve. No, reitero que hay una tesis de Joaquín Fermandois que habla de la revolución inconclusa
Yo creo perfectamente que es factible y viable en términos de que el gobierno actual del Partido Comunista y del Frente Amplio se siente tributario del gobierno revolucionario de Salvador Allende, lo han manifestado, su declaración de principio, algunos fueron partidos históricos de gobierno en esa época, y ellos vienen a reivindicar esa revolución inconclusa. Y desde esa perspectiva, obviamente, que todo aquel actor o agente institucional de diversa índole que haya sido parte contraria, adversarial de ese proceso, obviamente que está etiquetado de un adversario e inclusive de una condición de enemigo. Entonces, mi impresión es que coincido. El tema del uso de la inteligencia más bien y de la fuerza o de la autoridad y del ejercicio real de las instituciones ha sido manipulado y ha sido de alguna manera coaccionado para la inacción, fundamentalmente no porque sean ni, como algunos dicen, gente que no sabe, gente inexperta, niños que están aprendiendo. Esos son etiquetas que cierto sector de la derecha asigna porque realmente la capacidad reflexiva es bastante limitada y precaria. No hay nada casual, ellos son personas, muchas de ellas bastante estudiosas, aprendieron, pero su objetivo y su línea los lleva a entender que para ciertos procesos lo que hay que hacer es paralizar, neutralizar y poner una suerte de corset para justamente crear una inacción en actores institucionales y ciudadanos ante un proceso con el cual ellos están consagrados, porque yo usaría esa palabra, consagrados. Cuando John abordaba el 33%, yo creo que hay un 33% de consagrados, de personas fieles, estoy usando una categoría religiosa, fieles, creyentes, devotos. No hay que mirarlos como unos simples militantes alocados o inexpertos. Yo creo que hay que profundizar un poco más en ese análisis, y desde ahí obviamente que la inteligencia, vista como un instrumento de riesgo para un proceso de curso revolucionario, obviamente que está dentro de la acción válida y legítima desactivarla o dejarla congelada por un tiempo. Ahora, no tengan ustedes la menor duda de que si un día está el poder real y factible de más de un 33%, van a desplegar una inteligencia pero fenomenal, al mismo nivel que Cuba, y mejor a lo mejor. Entonces, yo creo que todo es parte de un juego estratégico que está en curso. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Pedro. Y la pregunta también era para John, ¿cierto, Andrés? Así es, para John también. Yo, más que responder la pregunta, porque adhiero plenamente al análisis brillante que ha hecho mi contertulio aquí, don Pedro, que lo vamos a promover para algún cargo relevante en el Congreso, porque piensa bien y resuelve bien. Yo quisiera, porque ya estamos en la hora, quisiera solamente agradecer la invitación, pero quiero señalar algo para dejar un atisbo de una señal de esperanza. Estamos pronto, algunos días, a celebrar el natalicio, el recuerdo de una gesta que nació en la Rada de Iquique el 21 de mayo, ¿no? La figura de Prat, que era abogado y fue agente operativo de inteligencia en Argentina y en otros países. Aquella mañana tan compleja en que vio la amenaza del Huáscar, humos al norte, a propósito de las amenazas que también ve Chile, podría haberse amilanado, pero sin embargo hizo una cosa que es muy importante. Como tenía sentido de lo que él representaba, que es lo que le falta a la gente hoy día, a la autoridad, no sabe lo que ellos representan, son ellos y sus circunstancias. Sí, pero son ellos sus circunstancias y lo que representan. Prat esa mañana, en Pista del Peligro, bajó a su cabina, se vistió de gala y enfrentó el peligro, el momento más gravitante, vestido de gala que representaba el uniforme y las condecoraciones de Chile. Eso es lo que tenemos que hacer los chilenos. Para este momento oscuro, frente a los humos al norte, frente al Huáscar, frente a las amenazas extranjeras, nos tenemos que vestir de gala. ¿Cómo? Estudiando, con la verdad, con la belleza y la razón. Es probable que podamos caer en este enfrentamiento, porque el enemigo es fuerte, es poderoso,
Pero, como la historia continúa, le podemos legar a nuestros hijos, a la familia que viene después, a Chile, un espacio de libertad. Yo los invito a que nos vistamos de gala con la hermosa historia de Chile y enfrentemos, al igual que la figura de Prat, un gran abogado, un gran agente de inteligencia, un extraordinario padre de familia y un gran chileno. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, John Campos Benavides, abogado, doctor, en esta tesis tan interesante sobre una propuesta para un sistema de inteligencia para Chile compatible con los derechos humanos, que nos ha visitado en este capítulo de la UNEStiempo de hoy lunes 18 de marzo de 2024, con la compañía también de Pedro Iturrieta Vergara, psicólogo y trabajador social, que nos ha ayudado también a matizar esta conversación, y la producción periodística de Andrés Marín Zúñiga. Creo que quedaron varios temas en el aire. Creo que esto es un tema que hay que volver a profundizar, así que desde ya te voy a dejar hecha la invitación, John, para que nos juntemos más adelante y podamos entonces ver otras aristas de esta situación que obviamente no va a cambiar. Y quiero reivindicar y quiero sumarme a esta invitación que tú haces de vestirnos de gala con las ropas del conocimiento, de la inteligencia, para poder aprender sobre nuestra historia, para aprender cómo funciona hoy día nuestro sistema político, para detectar dónde están los problemas y como país en conjunto avanzar hacia resolverlos. Como programa, aún es tiempo la producción y por supuesto también con el apoyo de Estudio Ciudadano, yo estoy totalmente disponible, Andrés también, para seguir creando y dando estos espacios para que profesionales como John y Pedro puedan entonces dar sus conocimientos, sus comentarios e iluminar entonces al país para que vayamos tomando las mejores decisiones. Los espero, amigos y amigas, para el próximo lunes con otro tema tan interesante como el que hemos tenido el día de hoy. Nos vemos, como siempre yo digo, Dios mediante, el próximo lunes. Tenemos el derecho de decir lo que queramos, pero siempre con respeto. Quedaste informado de los temas que marcan la pauta en nuestro país. Te dejamos invitado a nuestro próximo programa. Somos, Aún es Tiempo, la voz ciudadana.